Buenos días, muchachos. Entonces, para terminar con el tema de la guía, de la última guía, entonces vamos a ver la parte de calor. Ahí tenemos la definición: es energía en tránsito de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperaturas. Entonces, el calor generalmente, esa energía generalmente se transmite del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces, cuando metemos la cuchara al tinto caliente, la cuchara, el calor se transmite del tinto a la cuchara, de tal forma que la cuchara se calienta hasta alcanzar la temperatura de equilibrio, o sea, el equilibrio térmico, que los dos tengan la misma temperatura. Ese es un ejemplo de calor, ¿cierto? Se transmite de un cuerpo a otro, en este caso del tinto a la cuchara. La cantidad de calor que se requiere para variar la temperatura de un cuerpo es proporcional a la masa del cuerpo y al cambio de temperatura. O sea, entre más masa necesitemos calentar, entonces más calor se le debe suministrar. Por eso es proporcional a la masa. Si es mucha la cantidad de agua que necesitamos hervir o calentar, entonces va a ser mucho el calor que se le debe suministrar. A mayor masa, mayor calor se requiere. Y con el aumento de la temperatura también va a aumentar el calor. A mayor cambio de temperatura, mayor calor. Q es la cantidad de calor o calor suministrado. La vamos a medir en julios. Ahí en la guía también les muestro que hay otras dos unidades de medida para el calor, que son la caloría y la kilocaloría. Pero como nosotros vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Medida y vamos a trabajar con julios. Entonces el calor siempre lo vamos a medir en julios. Ahí en la guía también hay una forma de pasar de calorías a julios. Por si de pronto le dan el calor en calorías, se lo piden en calorías. M es la masa del cuerpo, esa la vamos a traer en kilogramos, Sistema Internacional. Y C es una constante. Esa también aparece en una tabla, como las otras constantes anteriores. Esta se llama calor específico. Y ese calor depende de cada sustancia. La unidad de medida de C es julio sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces, con esa fórmula que tenemos ahí, vamos a encontrar el calor que se requiere suministrarle a una sustancia para variarle la temperatura. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, muchachos, ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces nos dice, 80 gramos de cobre se calientan hasta 120 grados centígrados, suministrándole un calor de 2700 julios. ¿A qué temperatura estaba el cobre? Entonces miren los datos que tenemos, jóvenes. Tenemos la masa, 80 gramos. Esa masa la debemos llevar a kilogramos. 1000 gramos. Cancelamos los gramos y eso me da 0,08 kilogramos. Entonces con esa masa vamos a trabajar en kilogramos. Se calientan hasta 120 grados centígrados. Esa es la temperatura final. 120 grados centígrados. Y nos dan el calor que se le suministra. 2700 julios. Nos piden la temperatura inicial. Entonces vamos a la fórmula. Q es igual a C por M por delta T. Y despejamos delta T. Q sobre C por M. 2700 julios sobre la constante del cobre. Entonces la constante del cobre la sacan de la tabla. 390. Julio sobre kilogramo por grado centígrado por la masa, que es 0,08 kilogramos. Cancelan kilogramos. Y el grado centígrado pasa arriba y cancelan julios también. Ahí tenemos delta T. $86.5 grados centígrados. Con ese delta T vamos a la fórmula que es delta T igual a TF menos T0 y despejamos T0. Lo pasamos a sumar y delta T pasa a restar. Entonces T0 es TF menos delta T igual TF 120 grados centígrados
menos 86.5. Entonces este es 0 y esa es la temperatura a la que estaba 33.5, el cobre, 33.5 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial del cobre. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese es el segundo ejemplo. Entonces dice un recipiente de aluminio de 550 gramos contiene 10 litros de agua a 15 grados centígrados. En él se introduce un pedazo de hierro de 2 kilogramos a 130 grados centígrados. Nos preguntan cuál será la temperatura final cuando se alcanza el equilibrio térmico. Entonces vamos a sacar, mira que tenemos tres sustancias, el aluminio, el agua y el hierro. Vamos a sacar los datos para cada una de ellas. Ahora arrancamos con el aluminio. Entonces para el aluminio tenemos la masa que son 550 gramos. ,55 kilogramos. Como el aluminio, el agua está contenida en el aluminio, entonces si el agua está a 15 grados centígrados es porque el recipiente también está a 15 grados centígrados. Entonces tenemos la temperatura inicial del aluminio, 15 grados centígrados. Bien, ahora cogemos el agua, eso es lo que tenemos para el aluminio. Ahora el agua. El agua es lo mismo, tenemos la masa, 10 litros, bueno, tenemos el volumen. El volumen es 10 litros. 10 litros. Acuérdense que masa es densidad por volumen. Entonces la masa es igual. La densidad del agua es 1000. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces masa o vamos a hacer la densidad es masa sobre volumen, entonces la masa es igual a la densidad por el volumen, pero primero pasemos los litros aquí a metro cúbico para poder encontrarla. Entonces por un metro cúbico, que son 1000 litros, o sea que el volumen es 0,01 metro cúbico. Bien, entonces ahora sí, la masa es densidad por volumen, entonces 1000 kilogramos por metro cúbico por 0,01 metro cúbico. Eso me da 10 kilogramos. Entonces tenemos 10 kilogramos de agua y también tenemos la temperatura inicial del agua, que es la misma del aluminio, 15 grados centígrados. Esos son los datos que tenemos para el agua y para el aluminio. Ahora veamos los del hierro. Entonces para el hierro también tenemos la masa, 2 kilogramos. Y tenemos la temperatura inicial, 130 grados centígrados. Bien, esos son los datos que tenemos. Entonces, mira, analicemos bien el ejercicio. Tenemos un recipiente de aluminio con 10 kilos de agua y ahí metemos un pedazo de hierro a 130 grados centígrados. El agua y el aluminio se van a calentar y el hierro se va a enfriar. Necesitamos encontrar la temperatura a la que llegan. Entonces decimos que el calor que pierde el hierro es igual al calor que gana el agua más el calor que gana el aluminio. Entonces, el hierro pierde calor porque está caliente y se va a enfriar. Y el agua y el aluminio se van a calentar un poquito, entonces ganan calor. Entonces, como el hierro pierde, el calor es negativo. Menos Q del hierro es igual a Q del agua más Q del aluminio. Entonces vamos a plantear esa ecuación con las tres fórmulas para cada sustancia. Entonces vamos a la fórmula de calor, muchachos. Entonces menos
la C del hierro por la masa del hierro por delta T igual a C del agua por la masa del agua por delta T más C del aluminio por la masa del aluminio por delta T. Entonces mira, ya apliqué la fórmula a las tres sustancias en esa ecuación. Y vamos a reemplazar. Bueno, entonces delta T tendría que menos C del hierro por la masa del hierro por TF menos T0 es igual a C del agua por la masa del agua por TF menos T0 más C del aluminio por la masa del aluminio por TF menos T0. Entonces cambié la fórmula de delta T por TF menos T0. Ahora sí, como tenemos la ecuación, vamos a reemplazar. Entonces la constante del cobre sale de una tabla, la del agua también y la del aluminio también. Entonces sería menos 450 julio sobre kilogramo por grado centígrado por la masa del hierro 2 kilogramos por la temperatura final que no la conocemos y la inicial que es 130 grados centígrados es igual a C del agua que es 4190 julio sobre kilogramo por grado centígrado por la masa del agua que es 10 kilogramos por TF que no se conoce menos 15 grados centígrados que es la temperatura inicial del agua más, voy acá, más la C del aluminio que es 390 C del aluminio 900 entonces 900 por la masa del aluminio que es 0,55 kilogramos por TF menos 15. Entonces ahí tenemos planteada la ecuación. Entonces multiplicamos el 450 por el 2. Entonces queda menos 900 TF menos 15. Quito las unidades de medida, muchachos, porque hay una incógnita. Igual a 41.900 por TF menos 15 más este por este, 495 por TF menos 15. Por TF menos 15. Ahí multipliqué los números de acuerdo en los tres términos. Este por este y este por este. Ahora vamos a aplicar la ley distributiva en los tres paréntesis. Entonces, menos 900 por TF, menos 900 TF, menos por menos más, 900 por 15, 117.000. Igual, y hacemos lo mismo en el otro paréntesis. Entonces aquí es 130. La del aluminio es 130 acá. Entonces sí, 900 por TF, menos por menos más, 900 por 130, menos, igual a 41.900 TF, menos 628.500. Ya multipliqué este por los dos. Ahora más 495 TF menos 7.425. Bien, miren que ahí tenemos una sola incógnita que es TF. Entonces todo lo que tenga TF lo vamos a pasar para el lado izquierdo de la igualdad y lo que no tenga TF al lado derecho. Entonces menos 900 TF menos 41.900 TF
menos 495, igual, menos 628, 500, menos 7425 y menos 117. Entonces, los que tienen TF a un lado, los que no tienen TF al otro. 42.300, entonces sumamos estos todos negativos, menos 43.295 TF es igual a menos 752.925 y despejamos TF. Esto pasa a dividir, sería menos 752.925 dividido menos 43.295 y ahí tenemos TF 17.4 grados centígrados. Entonces mire que el aluminio y el agua solamente alcanzaron a calentarse 2.4 grados centígrados, estaban a 15. Y vamos a hacer el último ejemplo. Ahí tenemos el tercer ejemplo, muchachos, el último. Entonces dice, se quiere determinar el calor específico de una nueva aleación. Para tal fin, se introducen 200 gramos de esta aleación a 340 grados centígrados en un recipiente de aluminio de 270 gramos que contiene 430 gramos de agua a 12 grados centígrados. Nos dicen, la temperatura de equilibrio térmico del sistema es 35 grados centígrados. Entonces nos viene a hallar la constante de la nueva aleación. Tenemos tres sustancias entonces. Lo mismo que hicimos ahora, vamos a sacar los datos por aparte. La aleación. Entonces, ¿qué tenemos para la aleación? Tenemos la masa que son 200 gramos, 0,2 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial, 340 grados centígrados. Y tenemos la temperatura final, 35 grados centígrados. Esa es la aleación. Para el agua, tenemos la masa que es 430 gramos, 0,43 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial, que es 12 grados centígrados, y tenemos la temperatura final, que son 35 grados centígrados, y la constante del agua que la sacamos de la tabla. Y para el aluminio, tenemos también la masa, que son 270 gramos, 0,27 kilogramos, y tenemos la la temperatura inicial, 12 grados centígrados, y la temperatura final, 35 grados centígrados. Esos son los datos que tenemos para las tres sustancias. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, aquí la que pierde calor es la aleación, y el agua y el aluminio ganan calor, igual que en el anterior. Entonces, mire que el agua se calienta de 12 a 35 y lo mismo que el aluminio. La aleación se enfría de 340 a 35. Entonces, ¿qué decimos? Que el calor perdido o cedido por la aleación es igual al calor que gana el agua más el calor que gana el aluminio. Lo mismo que ahora, ¿cierto? Entonces, como el calor que se pierde es negativo, entonces menos Q de la aleación es igual a Q del agua más Q del aluminio. Y hacemos lo mismo que hicimos ahora, reemplazamos la fórmula de las tres sustancias en esa ecuación. Entonces decimos que
menos la C de la aleación, que es la que vamos a encontrar, por la masa de la aleación, por delta T, es igual a la C del agua, por la masa del agua, por delta T, más C del aluminio, por la masa del aluminio, por delta T. Entonces aplicamos la fórmula de las tres sustancias. Esta es la incógnita, entonces menos C de la aleación por 0.2 kilogramos, bueno, veámoslo así, por la masa de la aleación por TF menos T0 es igual a C del agua por la masa del agua por TF menos T0 más C del aluminio por la masa del aluminio por TF menos T0. Y ahí sí vamos a reemplazar los datos que tenemos. Entonces, la C de la aleación es la incógnita por 0,2 kilogramos que multiplica a 340 menos 35 igual 4190 por la masa del agua (0,43 kilogramos por 35 menos 12 más C del aluminio, que es 900, por la masa del aluminio, que es 0,27 por 35 menos 12. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a multiplicar el punto 2 por esta resta, por 305. (61) por ser positivo, ¿cierto? Ya acá al contrario, acá es 35 menos 340. La final es 35 menos 340, que es la inicial. Entonces aquí esta temperatura me da negativa. Como da negativa, ese menos con este menos me da más. Entonces, menos 305 por menos 0.2 me da 61, C del aluminio, de la aleación. Igual 41.439.1 más 906.21. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Multiplicamos 4190 por 0.43 y por 23, que es la resta. Y acá 900 por 0.27 por 23 me da este. Y en la del agua me da esta. Ahora sumamos estas dos y vamos a despejarse de la aleación. Entonces 61 C de aleación es igual a 42.345.31. Y el 61 pasa a dividir. Entonces C de la aleación es igual dividido 61. 694.18 julio sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces, ese es el calor específico de esa aleación, era lo que nos estaban pidiendo. Entonces, esta es la forma de resolver problemas de calor, se llama calorimetría. Entonces, siempre vamos a ubicar una ecuación, una o varias de las sustancias van a perder calor, la otra o las otras sustancias van a ganar. Entonces, se plantea la ecuación, se empieza a reemplazar la fórmula en cada una de las sustancias
y a partir de ahí se despeja la incógnita que necesitamos.